Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos metemos de lleno en un material bastante particular, ¿no? Sí, una conversación, bastante extensa con un numerólogo, Alejandro Fernando. Vamos a analizar un poco su mirada sobre los números, los eventos actuales, el futuro. Exacto. La fuente es una plática larga que toca de todo un poco. Desde cómo interpreta él cifras clave como el 0, el 9, el 10. Por hasta anécdotas que él cuenta con figuras conocidas, ¿no? Y también sus visiones sobre una transformación global que él dice ya está pasando. Así que nuestra tarea hoy es como destilar las ideas principales, entender un poco la lógica de su método numerológico. Y ver qué podemos sacar de esta perspectiva, ¿no? ¿Qué reflexión nos deja? Porque tiene elementos muy llamativos. El significado que le da a los números, esos encuentros con celebridades que menciona. Sí. Ok, vamos a desentrañar esto. Dale. Para empezar, ¿cómo presenta él su enfoque? En la fuente que revisamos parece que para él esto es más que una moda, ¿no? Definitivamente, él lo plantea, digamos, no como algo pasajero, sino casi como una fórmula de vida. Usa esa analogía. Una fórmula de vida interesante. Sí, compara su método con fórmulas científicas, pero aplicadas a la existencia humana. Su idea de base es que los números son infinitos, entonces sus posibilidades de interpretación no deberían limitarse. O sea, no es solo sumar y restar. Para nada. Es como intentar descifrar un lenguaje que está por debajo de las cosas, ¿no? Y dentro de ese lenguaje menciona símbolos clave. El 0, por ejemplo, le da una carga muy especial. Muchísima. El 0 aparece todo el tiempo en su explicación. Lo describe como el principio y el fin juntos. Ah, mira. Sí, como la representación de Dios, digamos, el origen que lo contiene todo. Lo compara con un lienzo en blanco, donde todo lo demás se dibuja. Un lienzo. Exacto. E incluso, añade un detalle que le parece significativo, que nadie nace en una fecha 0. Para él, eso refuerza su carácter como divino o fundacional. Entiendo. Y junto al 0, el otro número que destaca mucho es el 9. ¿Qué representa el 9 en su sistema? El 9 es la culminación, el final de un ciclo, como llegar a la cima de una montaña. Esa es la imagen que usa. La cima. Sí, y argumenta que el 9 contiene la energía acumulada de todos los números anteriores, del 1 al 8. Ah, ¿y explica cómo? Más las cifras de 45, o sea, 4 más 5... Da 9 de nuevo. Exacto. Entonces, para él, simboliza volver al origen, pero con toda la experiencia del camino recorrido. Tiene sentido dentro de su lógica. Claro. Y por eso interpreta que el año 9, que en la fuente era el 2024, aunque ahora estemos en 2025, él se refería a ese año, es un periodo especialmente denso, difícil, por esa carga energética de cierre, de balance. Hay otro concepto que me llamó la atención revisando el material. Su definición de pecado es particular. Sí, es revelador cómo lo plantean, ¿no? Porque no lo define como la práctica esotérica en sí, tipo la brujería o esas cosas. ¿No? No. Él dice que el pecado es la intención o el acto de querer cambiar el orden divino. O sea, meterse en el destino que está trazado para otra persona. Es como desafiar a la divinidad, creerse capaz de reescribir lo que ya está. Justo eso. Es como si él mismo se pusiera un límite ético. Una cosa es leer los patrones, otra muy distinta es intentar manipularlos a voluntad. Y esta idea de respetar un orden divino parece clave para entender cómo ve él el paso del 9 al 10, ¿verdad? Totalmente. La narrativa que él construye es: el 9 es la cima que alcanzó la humanidad, pero en lugar de bajar de la montaña, digamos asimilar y compartir lo aprendido, él usa la imagen de Moisés. La humanidad quiere más. Exacto. Quiere superar esa cima, seguir subiendo. Y él interpreta eso como un desafío a lo divino, una búsqueda de poder sin medida. Entiendo. Y ahí es donde entra el número 10. ¿Cómo interpreta ese paso? Bueno, el 10, que sería el año siguiente según la cronología de la fuente, lo presenta como el encuentro simbólico. El hombre, representado por el 1. Y Dios, representado por el 0. Eso mismo. Pero ojo, aquí él dice que el camino se bifurca. Hay dos posibilidades. A ver. Una es, digamos, la positiva.
el despertar de la divinidad que todos llevamos dentro. Una nueva era donde se reconoce esa conexión, el 1 y el 0 juntos, en armonía. Suena bien. ¿Y la otra? La otra. Y aquí es donde él conecta más con lo que ve ahora. Es la que siente que se está eligiendo. Que el hombre rompe esa alianza, se pone simbólicamente sobre Dios. El 1 sobre el 0. Como si lo dominara, sí. E impone su propia era. ¿Cómo? Pues a través de la tecnología, sin control, las guerras, las crisis que él sugiere que son fabricadas. O sea que las señales actuales de conflicto, de inestabilidad... Para él apuntan a que se está tomando ese segundo camino. Es como su lente para leer lo que pasa en el mundo, ¿viste? Aquí es donde se pone realmente interesante su análisis. Clarísimo. Y esto nos lleva a otro concepto que menciona mucho. El final de los tiempos. Suena fuerte. Sí, suena apocalíptico, pero es importante la aclaración que hace en la fuente. Él no habla del fin del mundo como destrucción total. Ah, bien. Entonces... Habla del final de los tiempos conocidos. O sea, un periodo de transformación muy, muy profunda. Un cambio de era. ¿Y le pone fechas a ese periodo? Sí. Lo sitúa entre 2020 y 2031. Un lapso de unos 11 años que él llama la Gran Tribulación, o un tiempo de prueba muy intensa. ¿Y qué tipo de cambios proyecta para esos años? Cambios drásticos. Habla de la posibilidad de que naciones enteras desaparezcan o cambien de forma radical, ya sea por causas naturales, políticas, guerras. Wow. Sí, un reordenamiento geopolítico y científico a gran escala. Y todo esto lo vincula con la idea de un nuevo orden mundial, que intentaría consolidarse en este periodo. Es un panorama bastante oscuro, ¿no? ¿Hay alguna luz, alguna esperanza en esta visión? Sí. La fuente introduce un elemento para equilibrar un poco. Habla del año de los reencarnados. De los reencarnados. Ajá. La idea es que, especialmente en los años 9 y 10 de su ciclo, estarían volviendo a la Tierra almas, digamos, de gran calibre. Filósofos, científicos, santos, gente así. ¿Y para qué? Él lo describe de una forma casi poética, como el despertar del ejército de Dios. ¿Un ejército de Dios? ¿Y cómo se manifestaría eso? ¿Lo veríamos? Bueno, según su perspectiva, esto explicaría algunas cosas que vemos hoy. Por ejemplo, niños que parecen adultos pequeños. Sí, he escuchado de eso. Niños muy despiertos, con mucha información. Exacto. O también adultos que de repente sienten un impulso fuertísimo, irrefrenable, de cambiar de vida. Dejar un trabajo seguro, dedicarse a algo totalmente distinto. Como si algo los llamara. Eso. Como si su esencia o el espíritu de una vida pasada los estuviera activando para jugar un papel en este momento tan crucial. Es su explicación espiritual para esos cambios vitales tan profundos. Entiendo. Y relacionado con esto de los años 9 y 10, recuerdo que en la fuente insiste mucho en por qué el año siguiente es año 10 y no simplemente año 1. ¿Cuál es su punto ahí? Su argumento es que si lo llamas año 1, estás borrando al 0. Y para él, el 0 es lo divino. Claro, lo que dijo antes. Exacto. Entonces, eliminar el 0 es eliminar esa presencia divina del análisis. Él insiste en que su numerología evoluciona y entender la energía conjunta del 1 y el 0 en el 10 es clave para entender y navegar el momento actual. Es como defender la profundidad de su método frente a simplificaciones. Vale. Para que entendamos mejor cómo aplica todo esto en la práctica. La fuente comparte varias anécdotas que él relata, ¿no? Con personas conocidas. Sí, son sus experiencias, tal como las cuenta. Sirven para ilustrar su método. ¿Podemos repasar algunas? Para ver cómo funciona esto en casos concretos. Claro. Una de las que cuenta con más detalle es sobre Talina Fernández. Dice que la conoció al principio de su carrera y que le impresionó mucho. ¿Por qué? Porque según él, no le dio solo mensajes generales tipo, te va a ir bien. Le dio una explicación numerológica del porqué de situaciones muy difíciles para ella relacionadas con su hija Mariana. Ah, profundo. Sí. Y afirma que Talina le confirmó esas interpretaciones y que ella misma sentía que le quedaba poco tiempo. Incluso menciona una reunión particular en casa de Talina con su nieta María y su hijo Pato. Subraya mucho la confianza que ella le dio. Suena una conexión muy fuerte. Sí,
¿Qué podemos sacar de cómo se presenta esta anécdota? Bueno, lo fascinante aquí es ver cómo estas historias, narradas por él en la fuente, funcionan como validaciones de su método a través de la experiencia. Claro, como pruebas. Exacto. La numerología no se presenta solo para predecir, sino para dar explicaciones profundas, para encontrarle un sentido al dolor, a la dificultad. Busca el porqué numerológico de las cosas. Entiendo. Hay otra anécdota que también toca temas delicados, con Daniel Bisoño. Sí, esa también la cuenta. Dice que durante la enfermedad de Bisoño, él interpretó numerológicamente que una señal de un supuesto daño por brujería sería que un familiar cercano de Bisoño, por el lado materno, falleciera antes que él. Qué fuerte. Muy fuerte. Y según el relato de la fuente, bueno, lamentablemente eso ocurrió poco después. Además, añade que percibía una energía negativa muy densa en el entorno laboral de Bisoño y lo relaciona con problemas de salud y despidos que hubo después en su equipo. Y vuelve a aparecer el tema del daño, ¿no? Totalmente. Es como un hilo conductor en varias de estas historias. La idea de que hay influencias espirituales negativas, daños, que se pueden detectar en los números y que se manifiestan en la salud, en las relaciones, en el trabajo. ¿Y qué nos cuenta de Yolanda Andrade? ¿También menciona algo? Sí, describe que conectaron y que él sintió como una corazonada, una inquietud sobre ella. Tiempo después, cuando Yolanda enfermó gravemente. Con el aneurisma, ¿no? Exacto. Él afirma que su análisis numerológico apuntó directamente a un problema neurológico y específicamente en el lado izquierdo de la cabeza. Y que eso coincidió con el diagnóstico médico. Mira vos. Y interpretó los números de ella como una señal de un posible daño, quizás hecho en otro país. Pero es interesante que la fuente aclara que él insiste en que no predice fechas de muerte. Ah, eso es importante. Sí, dice que él ve tendencias, riesgos, la naturaleza del problema, pero no fechas exactas de fallecimiento. Menciona también que le sugirió a Yolanda ir al mar como una forma de limpieza energética, digamos. Entonces, él marca una diferencia clara entre interpretar patrones y, bueno, predecir fatalidades. Esa es la distinción clave que subraya la fuente, sí. Él se ve como un intérprete de un sistema, casi como descifrando esa fórmula de vida de la que hablábamos, no como un adivino. Entendido. Interpreta patrones, tendencias, posibles causas energéticas, pero evita la predicción fatalista y súper específica, al menos en cuanto a la muerte. Para cerrar esta parte de las anécdotas, creo que también menciona a la cantante Dulce. Sí, brevemente. Relata que le hizo una consulta años antes de que ella falleciera y que le advirtió sobre temas de salud específicos basándose en sus números. ¿Y también sugiere algo de daño? Sugiere que pudo haber un trabajo de daño que aceleró una condición médica que ella ya tenía. Y comenta que todavía siente su energía muy presente. Y aquí mete otra capacidad que le atribuye a su método. ¿Cuál? Afirma que a veces los números pueden revelar ubicaciones, como si fueran coordenadas escondidas, e incluso que pueden facilitar la comunicación con personas que ya fallecieron. ¡Wow! Eso es bastante. Estas historias son impactantes, sin duda. ¿Qué función cumplen en el discurso general que presenta la fuente? Claramente, buscan construir credibilidad, mostrar que el método se aplica en situaciones reales, límite y con gente conocida. Validar el método. Exacto. Y el tema recurrente del daño, la idea de que los números revelan información oculta, diagnósticos, causas energéticas, hasta lugares, y esa distinción entre interpretar y adivinar, todo eso es central para validar la perspectiva del numerólogo a través de estos relatos. Bien. Bueno, después de explorar los conceptos base y ver estas aplicaciones que él cuenta, volvamos a las proyecciones de futuro que presenta la fuente. Habla de advertencias importantes para el año 10 y lo que sigue. Sí, la fuente como que recapitula una serie de advertencias clave. Sugiere que lo que pasó en septiembre, octubre y noviembre del año en que se grabó la fuente original ¿serviría como un adelanto? Un reflejo. Un reflejo exacto. Exacto, de lo que vendría en el año 10, pero más intenso. Y señala varias áreas críticas a observar. ¿Cuáles son esas áreas? A ver. Primero, el conflicto en Medio Oriente.
Pone un énfasis especial en la posibilidad de que naciones árabes se unan contra Israel. Y cita esto como una señal de lo que él interpreta, basándose en el libro de Ezequiel, de la Biblia, como el tercer y mayor conflicto. Además de lo geopolítico, ¿menciona la economía? Sí, advierte sobre la economía global. Habla de un riesgo alto de quiebras grandes, de empresas importantes y crisis financieras. Vincula esta vulnerabilidad energéticamente con la vibración del año 10. También hay una advertencia sobre la tecnología, me pareció leer. Correcto. Plantea que podría haber una gran caída tecnológica, una crisis en los sistemas digitales que sugiere podría ser provocada a propósito. ¿Con qué fin? Según esta visión, para justificar que después se impongan regulaciones mucho más estrictas, más control, quizás censura en el espacio digital. Hay como una sugerencia de valorar la libertad online que tenemos ahora porque podría cambiar. Entiendo. Y por último, menciona eventos naturales. Efectivamente, describe el cierre del año según la referencia temporal de la fuente como marcado por energías de fuego, explosiones, incendios y agua, inundaciones, tormentas. ¿Y cómo los interpreta? Como actos de purificación del planeta. Menciona también las auroras boreales que se vieron en lugares raros. Sí, eso fue noticia. Bueno, para él eso es una señal del inicio de estos últimos tiempos. Y advierte específicamente sobre la actividad del Sol, explosiones solares fuertes y su posible efecto aquí. Apagones masivos, más terremotos. Dentro de todo este marco de advertencias y cambios tan grandes, la fuente introduce una interpretación de una profecía específica, la de la semana 70 del libro de Daniel. ¿Cómo la explica él? Se remite al contexto bíblico, ¿no? Una profecía que habla de 70 semanas que se interpretan como periodos de años. La idea es que 69 de esas semanas ya pasaron en la historia. Y queda una pendiente. Queda la última semana, que simbólicamente serían 7 años, de prueba final para la humanidad. ¿Y cómo encaja el numerólogo esto en su visión? Son 7 años literales. Su interpretación es particular. Él extiende ese periodo final. Para él, esa semana 70 no son 7 años exactos, sino que corresponde al lapso que él ya marcó como la Gran Tribulación, 2020 a 2031. Los 11 años que mencionó antes. Exacto. Y dentro de ese marco temporal, él espera que haya una manifestación divina gloriosa antes de que termine 2031. Una manifestación divina, ¿pero de qué tipo? Suena grande, sí. La fuente sugiere que podría ser algo que intervenga directamente en los conflictos del mundo. Quizás un evento natural catastrófico que frene una guerra, por ejemplo. Wow. También menciona la posibilidad de apariciones marianas de la Virgen, pero más evidentes, más masivas. Y hace referencia al gran aviso que se profetizó en Garabandal, en España. ¿Qué es eso? Se describe como un fenómeno en el cielo cósmico que se vería al mismo tiempo en todo el planeta. O sea, una intervención divina muy clara. Eso es lo que él parece anticipar, sí. Esto plantea sin duda una reflexión sobre qué tipo de intervención espera él. Es una visión muy intensa, la verdad. Pero, ¿hay también un lado más positivo? ¿Alguna esperanza para ese año 10? Sí. A pesar de todas las advertencias, la fuente busca equilibrar. Presenta el año 10 también como un año con potencial para milagros. ¿Milagros cómo qué? Habla de la posibilidad de avances científicos muy importantes, quizá curas para enfermedades que hoy no la tienen. Y refuerza la idea del despertar espiritual masivo, conectándolo con ese ejército de Dios reencarnado que ya estaría activo. Y a nivel más personal, para la gente común, ¿qué sugiere esa energía del 10? Sugiere que es un año con mucha fuerza, mucho impulso, para tomar decisiones valientes. ¿Por ejemplo? Iniciar proyectos que uno tiene guardados, romper con adicciones, salir de relaciones tóxicas que ya no van más, atreverse a cambios profundos. El énfasis está en la fe como motor. La unión del hombre y Dios. Exacto. El 10 como una fuerza combinada para actuar, para construir. Antes de terminar, creo que se toca brevemente el tema extraterrestre también, ¿no? Sí, muy por encima. Sugiere que podríamos ver más contactos o avistamientos, pero al mismo tiempo advierte que hay riesgo de engaños. ¿Engaños?
Sí, de falsas teorías o información manipulada que podría circular sobre ese tema para generar confusión. Llama a tener mucho discernimiento con eso. Entendido. Entonces, bueno, recapitulando un poco esta inmersión en la perspectiva de Alejandro Fernando, según la fuente que analizamos, vimos la numerología como una herramienta para leer patrones de vida, ciclos grandes. Exploramos esa idea de finales de era, que no es el fin del mundo. Vimos la tensión que él describe entre las tendencias destructivas humanas y un potencial divino que está ahí, latente. Y repasamos las advertencias y también las esperanzas específicas que él proyecta para el futuro cercano, sobre todo para ese año 10. Para quienes nos escuchan, esta exploración ofrece un sistema, un marco de interpretación, ya sea que se tome literal o más simbólicamente. Claro, es un ejemplo de cómo buscamos darle sentido, orden, incluso cierta previsibilidad a lo que pasa, ¿no? A nivel personal y global, sobre todo en tiempos que sentimos caóticos o de mucha incertidumbre. Es una perspectiva particular en esa búsqueda humana de significado. Y como reflexión final, algo que el numerólogo recalca mucho en la fuente es la importancia de conocerse, de conocer los propios números, el nombre, la fecha de nacimiento. Dice que ahí hay una fuente de poder interior, incluso de protección. Entonces, quizás, más allá de las predicciones globales, la pregunta más personal que nos deja esto es, ¿qué nos podría revelar a cada uno mirar nuestros propios números, nuestros patrones recurrentes, sobre nuestras fortalezas, nuestros desafíos, o quizás sobre caminos posibles que ni siquiera habíamos considerado explorar?